Ya ahí está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Voy a repasar un poquito en principio de mínima acción y luego vamos a trabajar ejercicios con resortes, ya porque en general los resortes son bien complicados de plantear. De hecho, al menos cuando yo di el ramo era el tipo de ejercicio como asesino, por decirlo de alguna manera. Ya, entonces eso. Entonces, ¿qué fue lo que vieron este lunes? Este lunes vieron el principio de mínima acción, ¿cierto? ¿Y qué dice el principio de mínima acción? El principio de mínima acción dice que cualquier cosa que se mueva en el universo en general va a minimizar este funcional. Entonces, este funcional depende de la trayectoria. Voy a poner así, R de t. Depende de la trayectoria y va a ser una integral entre t1, t2, el lagrangiano, que puede depender de r punto y t, siendo r y r punto vectores, con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué nos dice este funcional? Nos dice que este lagrangiano va a guardar toda la información del movimiento dinámico, o sea, si hay gravedad, si hay el objeto se mueve a una velocidad tal, etc. Entonces, lo que va a tratar de minimizar el funcional es esto. Nosotros nos vamos a mover en medida que eh, como ahorramos camino, pero es que no es como directamente eso, sino que es como que ahorremos acción. Entonces siempre vamos a buscar las trayectorias que ahorren eso, porque acá no estamos ahorrando tiempo, no estamos minimizando o sea, distancia, estamos minimizando una acción. Entonces esa es la dificultad del principio de mínima acción, que es entender que nosotros nos movemos ahorrando la acción, o sea, utilizando la menos cantidad de acción posible y no necesariamente tiene una relación con respecto a la energía, con respecto a otras cosas, como por ejemplo la catenaria, la braquistócrona, el principio de Fermat, que minimizamos tiempo, minimizamos distancia para poder minimizar la cantidad de energía, etc. Sino que aquí es acción. Entonces la acción va a ser algo que nosotros vamos a querer ahorrar cada vez que nos movemos. Y esto rige el movimiento de todas las cosas en el universo. Entonces, ocurre que cuando nosotros minimizamos este funcional, cuando nosotros lo minimizamos, naturalmente acá adentro aparece las ecuaciones de Euler-Lagrange, ¿cierto? Entonces aparece la derivada con respecto a RT de este lagrangiano, menos la derivada temporal de la derivada parcial del lagrangiano con respecto al punto y la integral del tiempo. Entonces esto, recuerden que es Euler-Lagrange, ¿ya? Y la gracia de esto es que si nosotros usamos este funcional y nos movemos con respecto a minimizando la acción, naturalmente tiene que cumplir las otras leyes. Entonces nosotros sabemos que están las leyes de Newton, sabemos que están las leyes de Newton, y que las leyes de Newton nos dan las ecuaciones de movimiento. Entonces esto da, entonces las leyes de Newton nos dan las ecuaciones de movimiento. Entonces naturalmente nosotros tenemos que decir que si tenemos un lagrangiano como este y aplicamos Euler-Lagrange a ese lagrangiano, tenemos que llegar a esto de aquí, a las ecuaciones de movimiento. Entonces, de cierta forma, el lagrangiano o las ecuaciones de Euler-Lagrange nos deben dar las ecuaciones de Newton. En el fondo sería como la segunda ley, o sea, la primera y la segunda, ¿ya? Como en ese sentido. Tenemos que llegar a algo que nos diga como fuerza igual a m por a, o cosas que conozcamos, ¿ya? Y si se hace eso, se llega a la conclusión de que este nuevo lagrangiano, que depende de la trayectoria, de la velocidad y del tiempo, es igual
a la energía cinética menos la energía potencial. Y la energía potencial va a ser cualquier energía potencial presente en el sistema. Si tenemos energía potencial gravitatoria, elástica, etcétera, siempre se van a cumplir ambas. Entonces esto representa cualquier energía potencial gravitatoria. Y esto aparece netamente si es que hay movimiento. Si no aparece movimiento, no aparece. O sea, si no hay velocidad, no aparece. Eso. Entonces eso al principio de mínima acción. Entonces ahora siempre vamos a trabajar con esto de aquí. Porque al menos en mecánica clásica usamos solamente esto. Hay otros tipos de velocidad, o sea, de movimiento, o sea, de áreas de estudio que usan otro tipo eh, de lagrangiano asociado al principio de mínima acción, pero también usan otra matemática y otras ideas, etc. Entonces nosotros siempre nos vamos a quedar con esto. Entonces todos los problemas que vamos a resolver tienen la siguiente estructura. El primer paso para afrontar un problema, entonces, problemas. El primer paso para resolverlo es plantear el sistema de coordenadas. Entonces, ¿por qué es la gracia plantear el sistema de coordenadas? Porque al momento de plantearlo vamos a definir automáticamente del tipo de movimiento que vamos a ver si nos vamos a quedar con coordenadas polares, cilíndricas, esféricas, cartesianas. ¿Ya? Entonces, eso es el primer paso. Y el segundo paso, entonces, el primer paso al final es definir el vector r de t. ¿Ya? El segundo paso es identificar r de t punto. O sea, vamos a calcular la derivada del vector r de t, porque depende de si estamos en coordenadas esféricas, cilíndricas, etc. Vamos a ver cuál es la que hay que usar. Y a partir de eso vamos a derivarla y encontrar r de t. O sea, aquí es donde es importante que tengan siempre una hojita con las ecuaciones de movimiento, con el vector r de t en coordenadas cartesianas, cilíndricas, esféricas, polares, y el r de t punto igual, coordenadas esféricas, cilíndricas, polares, y también es conveniente calcular el r punto punto, que sería la aceleración en coordenadas esféricas, cilíndricas y polares, y todo lo que se pueda. Porque de esa forma, cada vez que tengamos un problema que esté cambiando un poco, vamos a poder sustituir rápidamente y después más adelante probablemente se lo aprendan de memoria, porque eso pasa. ¿Ya? Y el paso 3 es también identificar, pero ahora vamos a identificar la altura. ¿Ya? Vamos a identificar la altura porque si tenemos si tenemos energía potencial gravitatoria, solamente la distancia con respecto a uno de los ejes, como se define, va a representar la altura. Entonces vamos a buscar la altura. Y si hay energía potencial elástica, vamos a buscar esa variación de distancia del elástico. O sea, si el elástico tiene bueno, al final esto se resume en el largo natural menos el largo extra, por decirlo de alguna manera. Ya, entonces hay que identificar eso. Y eso es un poco difícil, por eso quiero partir con ejercicios de elástico. Y una vez identificado eso, el paso 4 es netamente calcular K y U en base a estas cositas que planteamos aquí. Y luego con eso, paso 5, que es, digamos, un solo paso, es plantear el lagrangiano con estas dos cosas y aplicar Euler-Lagrange. Y eso es lo que vamos a estar haciendo estas últimas, bueno, las siguientes ayudantías. Vamos a estar calculando, vamos a estar haciendo Euler-Lagrange al lagrangiano que encontremos para así encontrar las ecuaciones de movimiento y no nos vamos a centrar en solucionarlas ahora. Bueno, depende de los problemas. Si uno más simplecito, podemos calcular y resolver. Pero si es uno muy difícil, vamos a plantear solamente las ecuaciones de movimiento, porque hay sistemas que vamos a ejercitar y vamos a probar, que los vamos a resolver como en un mes más, aproximadamente, dependiendo de la materia y cómo se vaya avanzando. Pero se resuelven con métodos que vamos a ver más adelante.
Eso principalmente con los pasos. Entonces, yo ahora quiero hacer el siguiente ejercicio. A ver, a ver, a ver. Ya, ya. Entonces, déjeme dejar de compartirles pantalla porque se me olvidó sacar la fotito. Entonces así lo busco rápido. Antes de seguir, ¿tienen alguna duda con respecto al principio de mínima acción, con respecto a los pasos, algo, no sé, que les llame la atención? Bueno, perfecto. Ya. Entonces, ahora les vuelvo a compartir pantalla. Ya. Entonces, este es el ejercicio que vamos a hacer. Probablemente ya lo hayan visto, lo hayan leído en algún lado, o probablemente hayan visto alguna de las ayudantías que he hecho antes. Este ejercicio es clave. Y es clave precisamente no porque sea difícil, porque no es difícil, es poco directo, pero la dificultad que tiene es poder plantear el elástico. El elástico perturba un poquito nuestra comprensión de esto. Ya, entonces, veamos qué dice. Dice, hallar la ecuación de movimiento de la partícula de masa m que puede moverse sobre la línea recta y está unida a un resorte cuyo otro extremo está fijo en el punto a una distancia L de la recta. El largo natural del resorte es L0. Entonces, no sabemos cuánto vale el largo natural con respecto a L y a X. No tenemos idea. Entonces, vamos a tener que plantear algo que sea general y que funcione siempre. ¿Ya? ¿Se entiende lo que hay que ¿Qué, hacer? qué dijiste que era lo difícil de encontrar en este? Es encontrar la variación del resorte. ¿Ya? Que sería como para calcular la energía potencial elástica. ¿Ya? Así que eso es lo que vamos a ver. Y esto después es útil porque muchos problemas después se hacen más cortos con el método que se usa aquí. Ya, porque antes, pues no sé, al menos cuando yo vi esta materia, nunca hice un ejercicio de resorte y en algún momento surgió uno que era muy enredado y fue muy difícil poder plantear como esa variación. Entonces, ¿por qué esto es difícil en general? Entonces, recordamos, como tenemos un resorte, esto tiene asociado una energía potencial elástica. ¿Ya? Entonces esto es UPE, o sea, es UE. Y la energía potencial elástica es un medio de la constante del resorte por variación de el largo del resorte. Ya entonces esta variación del largo es, no sé, el largo menos el largo natural. Siempre es así. Y bueno, dependiendo del sistema de referencia, el valor de este largo, es como que sabemos si esto está bien o no. Y esto va al cuadrado. Ya entonces, lo que va a ocurrir aquí es que el problema está principalmente en definir el largo del resorte y ver que cuadre bien con lo que vamos a plantear o lo que vamos a estar usando siempre. Ya. Teniendo eso en cuenta, entonces ahora veamos qué es cada cosa. Entonces yo lo que voy a hacer es definir una distancia. Yo voy a decir que esto es de XR. ¿Ya? La dirección con respecto a X del resorte, o sea, la distancia. ¿Y por qué con respecto a X? Porque solamente nos dicen que esta partícula se va a mover hacia acá o hacia acá. Entonces el movimiento de esto al final va a ser ir, volver y así sucesivamente. La gracia de esto es que nos están forzando a decir que esto es X. Entonces, si nos dicen que eso es X, automáticamente tenemos que pensar en poder dejar todo lo que tengamos que calcular con respecto a ese X. Entonces aquí surge lo siguiente. Entonces, ¿cómo dejamos
esta distancia en términos de L, que es una constante, y X, que va a ser nuestra variable. Entonces voy a decir aquí, de XR, yo quiero que dependa de X. Entonces voy a decir, de XR va a ser igual a raíz de X cuadrado más L cuadrado. Ya eso es por Pitágoras. Entonces a priori eso debiese estar bien porque siempre se va a cumplir esta regla. Si el resorte está aquí, está en este punto, por Pitágoras siempre voy a poder modelar esa distancia. Entonces con esta expresión voy a poder siempre decir cuál es la distancia que tiene el resorte. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es cómo saber cuál lleva el menos y cuál lleva el L. ¿Por qué? Cuando yo hice esta ayudantina en algún momento, este ejercicio se lo mostré a algunas personas, me comentaban que esa era la dificultad que tenían. Porque lo que habían visto antes, no sé, con la ley de Hooke, era que si teníamos el resorte, no sé, un resorte muy básico, este, y definíamos, no sé, el sistema de referencia aquí, o sea, generalmente el sistema de referencia se coloca en la posición de equilibrio. Entonces, al final la variación del resorte siempre calza con X, con que si este objeto se desplaza un poquito hacia allá o un poquito hacia allá, como el sistema de referencia parte aquí, si yo me desplazo allá X, eso es lo que se estira el resorte. Si me desplazo hacia allá X, eso es lo que se contrajo el resorte. Pero si yo no coloco el sistema de referencia ahí, ahí hay un poquito de problema. Si mi sistema de referencia parte acá, no sé, aquí parte el X. Entonces, si yo me muevo para allá, o si en este caso mi resorte siempre se va a mover aquí, entonces siempre va a tener valores positivos de X, entonces lo que uno puede hacer al principio es decir, ok, si mi largo natural es, no sé, R, y mi resorte se estira, yo sé que el resorte se estiró, mi, la estiración completa, lo que se desplaza esta masita hasta acá con respecto a este punto, menos ese largo natural que va a ser la posición de equilibrio. Entonces menos R. ¿Ok? Entonces esto funciona. El tema es qué pasa cuando el resorte se mueve en esa dirección. Entonces me decían que claro, que ahora sería, como geométricamente viéndolo, R, pero si el resorte ahora está aquí, va a ser al revés, R menos X. Entonces, esto, que aquí es fácil de percibirlo, como que se complica un poco, porque ahora esto daría un valor negativo. El tema es que igual nos vamos a aprovechar de que esto está al cuadrado, entonces nos libera un poco de esa complicación. Pero la idea igual es plantearlo bien porque dependiendo del ejercicio va a costar un poco más o un poco menos plantear este L menos L0. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es dejar siempre el estiramiento completo menos el L0. Y nos vamos a olvidar de que existe esa otra posibilidad, de que el valor sea negativo. Y lo vamos a hacer precisamente porque existe esto al cuadrado. Y nunca vamos a usar la ley de Hooke directamente, sino que vamos a usar la energía potencial. Y como tiene el cuadrado, no nos interesa si esta distancia nos da negativa o nos da positiva. Ya, entonces vamos a usar eso y eso va a ser siempre válido. Entonces lo que yo voy a decir aquí es simplemente que esta variación de R va a ser de XR menos L0. ¿Ya? Y bueno, si lo seguimos dando vuelta considerando como este análisis que hicimos acá, acá ocurren dos cosas. ¿Qué pasa si esto es mayor que cero y qué pasa si es menor que cero? Entonces, en el caso del ejercicio que tenemos, si esta distancia, o sea, o esta variación de R es positiva, quiere decir que dr de XR es mayor que L0. Entonces, yo voy a decir que este era el resorte estirado, la distancia de XR, pero el largo natural sería una cosa como por aquí, L0. Entonces, sí, por esa razón nos da positivo. Pero ahora, ¿qué pasa si nos da negativo?
si nos da negativo, va a ser lo contrario. Va a ser que el dxr es chiquitito y el largo natural es mucho más grande. Solo eso pasa. Y eso, si nosotros lo vemos en el dibujito, puede pasar como puede no pasar, porque no nos dicen cuánto vale L0 con respecto a L. Entonces puede pasar cualquier cosa. Entonces puede que el L0 incluso sea por aquí y que esto esté siempre comprimido. O puede pasar que el L0 sea por ahí y esto está muy estirado. Entonces eso generaría distintos tipos de movimiento acá. Como que gire más rápido o la amplitud, no sé, cosas de ese estilo. Pero como yo les decía, cualquiera de estas cosas, si es mayor que cero o menor que cero, como esto está al cuadrado, se va a olvidar como ese efecto del signo menos. Entonces, como lo vamos a omitir, vamos a simplemente dejarlo como está o como lo estamos definiendo. Entonces, esto queda. Entonces, ahora la variación de R va a ser raíz, raíz de x cuadrado más L cuadrado menos L0. Y ahora, ahí está hecho el análisis del resorte. Entonces, viendo como los pasos que les mostré, el primero es definir el sistema coordenado que acá está forzado a ser solamente X. El enunciado nos dice solamente se puede mover en el eje X, entonces el paso 1, el paso 1 es decir que R de t es X y tongo, que es la única dirección posible de movimiento, al menos para la masita, ¿ya? Y es la masita la que vamos a escribir. El paso 2 dice encontrar la velocidad. Entonces el paso 2 es encontrar la velocidad, entonces encontrar este punto. Y eso significa derivar esto de aquí y esto va a dar y x punto en la dirección y tongo. Paso 3 es encontrar h si es que hay y esta variación de r. Entonces el paso 3 es hacer este análisis que hicimos acá arriba. Entonces el paso 3 es, bueno, en vista de que hay un resorte, la variación de r es igual a esta raíz, x cuadrado más l cuadrado, menos L0. Sí, es así de directo. Igual cuando lo resuelvan en una prueba, vayan explicando un poquito por qué esto es X, por qué esto es X punto y por qué llegamos a esto. Ya puede ser dicho así con matemáticas o puede ser que lo escriban con comentarios, da igual. Siempre es bueno estar escribiendo esos como pasitos intermedios o esos detalles. De hecho, una de las cosas que vi en la prueba es que o escribían mucho lo que están haciendo y pocos como cálculo, o mucho cálculo y poco detalle del procedimiento en cuanto a palabras, así como aquí usamos tal condición, o aquí resolvemos, o aquí sustituimos. Eso igual facilita un poco como la comprensión o la lectura del problema, ¿ya? Es como un consejito, más que nada, así se ve más ordenado y les sirve incluso a ustedes para poder resolver más rápido los problemas. Entonces, ahora vamos con el paso 4. El paso 4 sería calcular las energías. Entonces, vamos a calcular la energía cinética, que es un medio de la masa por velocidad vectorial al cuadrado, que en este caso sería un medio de la masa por x punto cuadrado. ¿Ya? Y acá se nos va el itongo porque vectorialmente, eh, sí, vectorialmente, esto lo voy a escribir en 3 dimensiones. Vectorialmente esto es x y tongo, y j tongo, z k tongo, y hacer esto al cuadrado significa multiplicar la matriz. Entonces, sería este con este por consigo mismo, este consigo mismo y este consigo mismo. Y eso nos va a dar siempre x punto, o sea, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos la velocidad, ocurre lo mismo.
x punto cuadrado. Y se anulan el i tongo y el j tongo y el k tongo porque i tongo por al cuadrado es 1, el j tongo al cuadrado también es 1, y el k tongo al cuadrado también es 1, y eso pasa siempre con todos los vectores unitarios. Entonces cualquier sistema de coordenadas que tengan siempre va a pasar que se va a borrar la dirección. Entonces acá tenemos la energía cinética y ven que en este caso, como es más sencillo debido a que ya nos dieron el sistema de referencia, con eso, y lo calculamos ahí, es llegar y sustituir. Y ahora vamos con la potencial. Entonces en este caso, la energía potencial elástica es 1/2 del dk por delta r al cuadrado. Entonces lo que queremos hacer ahora es, para ser un poquito ordenado, calcular este cuadrado. Entonces va a ser x cuadrado más l cuadrado menos L0 al cuadrado. Entonces esto va a ser x cuadrado más L cuadrado menos 2 veces L0 raíz de x cuadrado más L cuadrado más L0 cuadrado. Entonces aquí podemos ordenarlo y podemos poner x cuadrado más L0 cuadrado más L cuadrado menos 2L0 x cuadrado más L cuadrado. Y aquí quedaría este problema, o sea, este cuadrado. Entonces la energía elástica va a ser 1/2 de k factor de x cuadrado más L0 cuadrado más L cuadrado menos 2L0 x cuadrado más L cuadrado. ¿Se entiende? Sí, Sí, yo lo entendí. ya, perfecto. Perfecto, perfecto. Entonces, ahora solamente nos queda armar el lagrangiano, que ese sería el paso 5, ¿cierto? Entonces el paso 5 es armar el lagrangiano y hacer Euler Lagrange. Entonces el paso 5 va a ser el lagrangiano, que aún no voy a notar sus dependencias, va a ser 1/2 de la masa por x punto cuadrado menos 1/2 de k x cuadrado más L0 cuadrado más L cuadrado menos 2 veces L0 y esa raíz que no me alcanza a notar. Entonces, ahora voy a escribirlo bien. Entonces esto va a ser el lagrangiano. Y si se fijan, el lagrangiano va a depender de x punto y de x. Entonces voy a poner x, x punto. Y la variable t no aparece directamente. Entonces es la variable implícita. Entonces lo voy a dejar así nomás. Entonces ahora 1/2 de la masa x punto cuadrado menos 1/2 de k x cuadrado más L0 cuadrado más L cuadrado menos 2L0 x cuadrado más L cuadrado. Y acá hay un detalle. Más adelante van a ver el teorema de Noether, que el teorema de Noether les va a ayudar a calcular las variables conservadas. Y las variables conservadas más que nada es saber cómo encontrar qué variable se conserva. Y ahí les van a enseñar como el método. Y el método siempre tiene que ver con derivar. Siempre van a estar derivando con respecto a una variable y van a ver si se conserva esa variable. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que noten que como este depende implícitamente del tiempo, yo le puedo hacer esa transformada que les mostré la otra vez para poder llegar al hamiltoniano, ¿ya? Y en principio ese hamiltoniano base el que yo les mostré como ecuación y propiedad no tiene ese nombre, tiene otro, pero no les sirve saber eso porque es como un dato muy, muy X. Lo que aquí les sirve es que teniendo este lagrangiano menos el x punto en este caso por la derivada de L con respecto a, ya no me acuerdo, parece que era x punto también, pero algo así. Esto que es una transformación del lagrangiano va a llegar siempre que tengan un sistema conservativo, van a llegar a lo siguiente. Sería
K más U. Y esto es la energía. Entonces el hamiltoniano, cada vez que estemos en un sistema conservativo, y bueno, otra propiedad que tampoco lo vamos a hacer mucho en este caso, siempre va a llegar a la energía. Son muy pocos casos donde va a llegar a la energía. Entonces cada vez que ustedes hagan esta transformación, que lo pueden hacer incluso cuando aparezca T acá también, van a llegar a la energía. Y en algunos casos a algo cercano, pero van a llegar. Y la gracia es que después con los sistemas conservados, si ustedes derivan la energía con respecto al tiempo y da cero, quiere decir que la energía se conserva. Y así es como uno demuestra en este curso que se conserva una cantidad, o sea, una cantidad física. Ya no es solamente si es un sistema conservativo, si hay roce, no hay roce, persuasivo o no, sino que se demuestra con esto. Entonces esto es importante que lo tengan en mente porque lo van a ver en clase en algún momento. Entonces, ahora como nosotros queremos encontrar las ecuaciones de movimiento, y esas se las encontramos a través de Euler-Lagrange, vamos a aplicar Euler-Lagrange. Entonces, eso significa la derivada del lagrangiano con respecto a x menos la derivada con respecto al tiempo del lagrangiano, o sea, de la derivada parcial del lagrangiano con respecto a x punto, igual a cero. Entonces, eh, ya. Entonces, en este caso, yo lo que les recomiendo para poder hacer esto, porque, por ejemplo, el otro problema que podríamos hacer, hay otro que podemos hacer, o en el caso, por ejemplo, del péndulo doble, eh, el lagrangiano va a depender de dos coordenadas. En este caso depende solo de x y de x punto. Ya hay otras veces donde va a depender de x punto y punto z punto, o si están coordenadas, no sé. Puede depender de muchas cosas. Entonces aquí hay que ser ordenadito, porque esto nos va a dar una ecuación por par de coordenadas. Y entonces si nosotros tenemos x solamente, va a estar esta relación para x. Si tenemos y, también va a estar esta misma relación, pero con el y el y punto. Y así sucesivamente. Entonces aquí yo lo que recomiendo es ir ordenadito. Entonces si nosotros queremos llegar a esto, lo primero que hay que hacer es calcular el lagrangiano de x, que lo voy a calcular al último porque es el más difícil, en este caso. Sí, porque la variable x está al cuadrado y acá está dentro de una raíz, entonces va a ser como más larguito. Pero en el caso de este, que es el más corto, x punto, hagamos la derivada. Esa es tomar todo esto y derivarlo con respecto a x punto. Si se fijan acá el x punto no aparece, entonces esto se toma como una constante y derivada, o sea, hace cero. Entonces nos quedamos con esto nomás. Entonces eso va a ser un medio de m por 2x punto por la derivada, y en este caso como x punto depende de sí mismo, la derivada de x punto con respecto a x punto, que esto es 1, y este se va con este, y quedamos en mx punto. Ahora calculamos la derivada de esto con respecto al tiempo, y la derivada con respecto al tiempo va a ser la masa por x punto punto. ¿Ya? Eh, que para ser más formales va a ser la derivada con respecto al tiempo. ¿Sí? ¿Por qué salió ese de X punto partido de X punto? Eso no lo entendí. Ah, porque acá tú es lagrangiano lo estás derivando con respecto a x punto, ¿cierto? Entonces tú tomas todo lo que está acá adentro y buscas realizar esa derivada. En este caso, por ejemplo, esto no depende de x punto. Entonces se hace una constante. Entonces aquí, acá sí hay algo que depende de x punto y es x punto. Entonces, cuando tú derivas algo, por ejemplo, no sé, la derivada, no sé, de x y aparece el x, es derivar x consigo mismo, entonces eso siempre va a ser una constante y va a ser 1. Entonces en este caso estamos usando derivadas parciales para el L, pero dentro del L hay cosas que dependen directamente de x, entonces por eso se cambia la parcial a derivada directa. Ah, ya, vale, gracias. ¿Ya? Y esto es por cadena. Nosotros tenemos acá el x punto al cuadrado
Entonces va a ser la derivada del x punto, o sea, la derivada del algo al cuadrado es 2 veces el algo, por lo que está dentro de ese cuadrado que era el x punto. Por eso aparece aquí. Y por eso después se anula y queda acá. ¿Sí? Sí, perfecto. Gracias. Ya. Y bueno, ahora en todos los ejercicios que vamos a estar haciendo vamos a estar repasando hartas derivadas porque todo involucra derivar muchas cosas. Entonces, en la prueba igual vi que hay partes donde no sé, no terminaron el ejercicio porque les faltó derivar por cadena, o sea, con la cadena. Entonces, para ir repasando bien, porque la siguiente prueba es hacer muchas veces esto. Entonces ahora vamos a hacer la derivada de L con respecto a X, que era lo que yo les había dicho que era más larguito. Entonces en este caso vamos a derivar con X y fíjense que este pedacito acá no depende de X, entonces este se hace 0. Entonces ahora solo nos vamos a quedar con esto. Entonces voy a anotar la derivada de X de menos X cuadrado más L0 cuadrado más L cuadrado menos 2 veces L0 raíz de X cuadrado más L cuadrado. Sí. Entonces, por la propiedad de la suma de las derivadas, entonces este deriva ese solito, luego ese solito, luego ese solito, luego ese solito, y todo eso se separa en sumas. Entonces fíjense que solamente nos va a quedar menos la derivada de x cuadrado, más, no, o también va a ser menos la derivada de x de 2L0 x cuadrado más L cuadrado. Ya. Estos menos los saqué al tiro de la derivada porque, bueno, son el signo y eso es el 1, entonces es una constante, entonces siempre va a salir de la derivada. Y estas se hacen 0, por eso no las anoté. Entonces ahora resolvamos eso. Va a ser menos la derivada de x cuadrado es 2 veces x por la derivada de x con respecto a x, menos 2 veces L0, son constantes, se salen, y quedaría la derivada de x de raíz de x cuadrado más L cuadrado. Entonces, vamos resolviendo esto. Esto queda menos 2x, este es 1, entonces no se anota, menos 2 veces L0, la derivada de la raíz, que es 1/2 por la raíz por la derivada de lo de adentro, entonces eso sería la derivada de x cuadrado más L cuadrado, y esto va a ser menos 2x menos 2L0 partido en 2 raíz de x cuadrado más L cuadrado, y aquí la derivada de esto va a ser simplemente derivar el s que va a ser 2x y derivar este que va a ser 0 porque es una constante. Entonces esto queda por 2x. Y si se fijan, esta derivada es la misma que aparecía acá, entonces ya sabemos que ahí queda un 1. Entonces esto queda menos 2x menos 2L0x partido en raíz de x cuadrado más L cuadrado. ¿Sí? Entonces ahora como tenemos eso, para aplicar Euler-Lagrange es uno menos la otra. Entonces yo voy a anotar el Euler-Lagrange así. La derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial de L con respecto a x punto va a ser igual a la derivada parcial de L con respecto a x. ¿Sí? Y así nos ahorramos un signo. Entonces aquí va a ser mx punto punto igual a menos 2x menos 2lx partido en la raíz de x cuadrado más l cuadrado. ¿Se entiende? Me perdí en el último paso. Porque lo anterior ya lo habíamos calculado, ¿cierto? Mira, a ver, baja un poco. Sí. Más abajo.
Ya, esa derivada con respecto al tiempo, esa la habíamos calculado en el anterior, ¿cierto? Sí, pues o sea, este de acá la habíamos calculado aquí. Ya, ya, o sea, está como volviendo a poner la definición, ¿no? Claro, o sea, estoy sustituyendo en la ecuación. Ya, ok. Pero ¿no te falta un medio K, agregarlo en la segunda derivada que hicimos? Sí, creo que sí. Déjame revisarlo bien. A ver, sí que creo que tengo un signo malo. Em, entonces, sí, efectivamente. Acá me faltó todo eso, que es lo que está acá adentro. A ver, déjenme que si me equivoqué efectivamente en un signo. Entonces, por aquí, y aquí va en un medio K, y ahí sí, va todo sensor. Sí, que anoté solamente lo que adentro cuando me puse a derivar y conservé ese signo ahí. Entonces, como que me cambió un poquito las cosas. Entonces, este de acá es positivo, este de acá se mantiene, este de acá es positivo. Al final voy a agregarle un medio acá. Entonces, positivo, 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 y tengo que multiplicar todo eso por un medio acá porque no lo había hecho. Entonces, lo voy a anotar aquí. Eh, KX menos KL0X. X cuadrado más L cuadrado. Ahí sí. Sí, pues, faltándome un medio acá. Entonces ahora arreglamos acá abajo. Kx menos KL0X partido en raíz de X cuadrado más L cuadrado. ¿Sí? Y parece que me volví a equivocar de nuevo. Esto es menos un medio acá. Está ese menos ahí. Entonces, sí, esto sí era menos, era menos, era menos, era menos. Y este de acá era positivo. Este es positivo, 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 positivo. Entonces, ese es negativo, este es positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Ahí sí, ahí sí. Ya. Y así es como llegamos a la ecuación de movimiento. Generalmente, las ecuaciones de movimiento la pueden dejar así como m por la aceleración igual a algo, o pueden dejar como el x punto punto igual a menos k partido en m, x más k partido en m, L0x raíz de x cuadrado más L cuadrado. ¿Ya? Y ahora, algo que me gustaría mostrarles. Fíjense que si yo tengo este sistema, una masita en un resorte, las ecuaciones de movimiento de esa masita, la ecuación de movimiento de esa masita es la siguiente. Es x punto q igual a menos k mx. Entonces, si se fijan, esa es la ecuación de movimiento para una masa que está sujeta a un resorte y está todo en la misma dirección. Y esta es si el resorte lo cambiamos y le damos una altura. Entonces, si cambiamos el resorte aquí a acá, si se fijan, esta distancia o este largo que aparece genera una perturbación. O sea, el sistema ya no se comporta como se comportaría si estuviese acostado, sino que ahora a esta altura genera un cambio en el movimiento. ¿Se entiende así como la comparación que estoy haciendo? ¿Sí? ¿No? ¿No era tan interesante como lo veo yo así? Yo me perdí.
Bueno, que a lo que voy es que esta es la ecuación de movimiento para este sistema. Para una masita que está sujeta a un resorte y está anidado acá muy arriba, ¿cierto? Entonces nos dio esto que está aquí, po, menos km, o sea, menos k partido en m por x, más esta cosa de acá. Y si nosotros tomamos el sistema donde tenemos lo mismo, una masa sujeta a un resorte que está acostado y anudado en este puntito, está todo en la misma dirección de x, nos da esto. Si se fijan es lo mismo, solo que si yo le doy altura y le doy la posibilidad del bloque a moverse hacia el otro lado, cambia mi solución porque agrego este término acá. Y acá aparece esto que es L0, L cuadrado. Como que estas dos cosas cambian mucho el sistema. Y probablemente esta solución sea cuando yo pongo el sistema de referencia aquí. Pero si lo coloco acá, probablemente acá aparezca una constante así como L0 más L0x quizás. No sé, se me ocurre. Pero aparecen cosas. Ya, que después no Dale. son propias de la solución porque se van anulando con las derivadas y todo eso. Pero si yo pongo el sistema de referencia aquí, acá probablemente tenga K, M, L0. Y eso, si yo calculo la velocidad de la aceleración, se, se anula, simplemente. Pero eso es a lo que iba, que cambiar el punto de sujeción en nuestro sistema y darle más libertad para que se pueda mover tanto en el eje positivo como en el eje negativo, agrega algo y si se fijan, la solución ahora está más difícil de encontrar porque está acá al cuadrado y está acá arriba. Entonces va a ser una solución complicada. A eso iba. Dale, gracias. Hay otro ejercicio que es muy similar a este que yo se los recomiendo que hagan, que es lo mismo. De hecho, denme un segundito que ese ejercicio lo tengo en un lado. Que yo les recomiendo que hagan este ejercicio porque es lo mismo pero cambia las coordenadas. Entonces cambia la forma de derivar, cambia todo un poquito. Entonces por eso yo lo recomiendo. Y ojo que estos son puros ejercicios sacados de libros. Ya, acá si ustedes quieren ejercicios, les recomiendo revisar el Goldstein o el Landau. Son ejercicios difíciles en muchos casos, pero está. Entonces el ejercicio que yo ahora les estoy recomendando es el siguiente. Es este. Si se fijan es lo mismo. Este se puede mover aquí solamente en este arco y ese arco lo define ese ángulo. ¿Ya? Eso de ahí. Entonces, es la misma idea. Es la misma forma de encontrar ese largo del resorte, solamente que ahora tienen que usar un ángulo. Entonces va a dejarles como, si se fijan aquí sale como la respuesta, incluso. Les va a dejar un poquito, o sea, acá un coseno y cosas, pero es lo mismo. Ya, un poco más difícil sí, pero sigue siendo lo mismo. Así que yo les recomiendo hacerlo. Y ahí podemos dejarlo para alguna ayudantía más adelante. Eso sería la ayudantía de hoy. Dale, gracias, Camilo. Ya pues, que estén súper y díganle a sus compañeros y compañeras que vengan a la ayudantía. Y Dale, Chao, Camilo, gracias. chao, Chao, que estén bien. gracias. dale, que te ve. Cuídate. Chao, chao.